Siempre en vacaciones de invierno llegaba el circo y ese año también llegó, pero no hizo feliz a nadie. La primera noche el tigre de Bengala, hambriento, se escapó de su jaula y fue a buscar comida. En medio de la neblina lo vio a Carlos, que caminaba de regreso a su casa. Lo atacó. Un vecino heroico salió al rescate. Sobrevivió, de milagro, y ahora le cuenta su increíble historia única a Giselle Sousa Díaz. Es realmente impresionante. Vas caminando por la calle, de repente te ataca un tigre de Bengala que se había escapado de un circo y que encima estaba hambriento. Carlos fue su víctima y solo gracias a un milagro hoy puede contar su historia única. Gise, ¿cómo estás? Muy bien, Mariano. Bueno, creo que ahí está la clave. Pongámonos en su lugar. Una situación tan cotidiana como esa de todos los días. Vas caminando por la calle, en tu barrio, volviendo a tu casa después de todo un día de trabajo. De pronto, escuchas un ruido y mirás. Y cuando mirás a ese lugar, tu mente no logra entender lo que está viendo. Eso que viene hacia vos es un tigre. Un tigre de 200 kilos. O sea, imagínate en la oscuridad que apenas lográs distinguir. Te mira, hace contacto visual y vos te quedás inmóvil, no sabés si lo mejor es quedarte quieto porque va a oler tu desesperación y que pase de largo o salir corriendo para salvar tu vida. Parece una escena de película, pero sucedió acá en Argentina, el 29 de junio de 1978 en la ciudad de Ramallo. Es la mega historia única de Carlos. Y la conocemos. Vamos a conocerla, sí. Historias únicas. Fue en junio de 1978. La selección argentina acababa de levantar acá su primera Copa del Mundo. En el país no se hablaba de otra cosa. Y en ese mismo momento, en una pequeña ciudad de Buenos Aires, ocurrió algo inconcebible. Yo estaba estudiando ingeniería electromecánica, primer año. Y ese día nos bajamos en el colectivo, venía una compañía de viaje, Pelusa García. Veníamos caminando por la calle, habíamos hecho 2 cuadras más o menos, charlando, sí, veníamos caminando. Y me dice, mira, vos ves lo que yo veo. Entonces miro así, sí, un tigre. Estaba cerquita, muy cerca. Por esta calle venía caminando Carlos cuando llegó a la esquina y lo vio. La desesperación le corrió por la sangre, pero uno nunca sabe cómo va a reaccionar ante una situación límite. No venía en situación de casa, ¿viste? No venía agazapado, sino que venía tranquilo, caminando. Tigre de Bengala, es grande. Y venía caminando solo por la mitad de la calle en la oscuridad. Sí. ¿Y se veía con claridad la cara? Sí, se veía bastante. Pelusa se sorprendía porque dice, vos ves lo que yo veo. Y entonces ella empezó a correr. Y yo dije, no, no corras, que es peor. Y entonces con la carpetita bajo el brazo, disimuladamente, dije, yo camino, me hago como el tonto, camino para allá y el tigre va a pasar por acá. Y le di la espalda, o sea, él venía acá y yo como que pasé y le di un poquito la espalda. Sabe que el tigre hizo así y me atacó para atrás, por la espalda. La sorpresa fue cuando sentí el golpe atrás del agarrazo que me pegó. Sentí ese golpe fuerte en la cabeza y me tiró al suelo ese golpe. Quedé con la espalda sobre el asfalto. Por eso, al ponerle los brazos no me llegaba él. Yo le ponía este brazo y me pegaba. Y después al revés. Sentía como que mordía rápido, así como cuando le tiraba un pedazo de carne a un... Sentía... Lo tenía acá cerquita, bien cerquita, y sentía que me mordía y hacía ese ruido. Y a lo último, ya cuando me agarró de acá, yo dije, bueno, ya está, ya una sacudida más, una mordida más y ya no aguanto más, ya no tenía más fuerza. Yo me agarré de él para no dejar el cuerpo muerto y me arrastró así todo el asfalto, de una punta a la otra. ¡Socorro, auxilio!, gritaba.
y sentí el ruido de una moto. Esa moto fue la que después le avisó a la policía que lo que estaba pasando. Mientras el tigre atacaba a Carlos, un vecino que trabajaba en prefectura vio el tumulto a la distancia. Se acercó de curioso, pero terminó siendo el héroe de la historia. Yo trabajaba en prefectura, estaba Franco, estaba en la casa de mi novia, que hoy en la actualidad es mi esposa, y eran aproximadamente las 12 de la noche. Salí caminando para el lado de mi casa. Miro para el lado izquierdo mío y veo como una pelea en el medio de la calle. Cuando aproximadamente 30 metros veo que era un tigre. No sabía con quién ni qué estaba haciendo. Estaba parado en el medio de la calle. Cuando yo voy llegando, viene un auto del lado del río frente a mí y alumbra. Y cuando lo alumbra, el bicho se queda quieto. Y cuando el auto va llegando, salta con él prendido de acá a la vereda. Y se queda así. Le hago así al del auto que lo alumbre. Incluso le digo, echale la luz alta, porque al alumbrarlo se queda quieto. Y cuando yo llego a la altura del animal, él gira así un poco la cabeza, Carlito, y textuales palabras me dice, ayúdame que no puedo más. Yo vi que venía el papá de Pelusa y venía con un arma. Cuando llegan al frente de donde estaba él, quieren ejecutar un disparo y no le sale. Entonces yo venía con la pistola en las manos ya. A mano alzada, le efectuó un disparo. Yo me arriesgué y le tiré a la cabeza del tigre, estando la cabeza de Carlito distante así. Si el tigre se llega a mover, yo lo mato a él. Con la suerte que le pegué por el cuello. Y el tigre hizo un maullido y pegó el salto y lo largó a Carlito. Y cayó como muerto el tigre. Entonces Carlito viene hacia donde estoy yo y cuando va a llegar a la cuneta como que se desvanece. Entonces yo tengo que alzarlo, cruzo la cuneta con él en brazos, le digo al auto que me lo estaba alumbrando, que era un Torino, digo, por favor, llévamelo al hospital. No, ese que está todo ensangrentado me va a ensuciar el auto. ¿Sí? Hago así, viene un 4L de un señor mayor, un pescador, me conocía, Cepedita, dice, ¿qué te pasa? Le digo, Nacho, por favor, llévamelo al hospital que está malherido, después te cuento. Sí. Así que como pude, abrí la puerta de atrás, lo cargué a Carlito y se fueron. Cuando yo me subieron al auto, le dije, empezaron ellos, me llevaban y me decían que, dice, yo pensé que eran dos viejas de tapado que estaban peleando. Dice. Le digo, pero a mí me duele, le digo, perdona, pibe, dice. Entonces, ahí aceleró y me llevó al hospital. Y en aquella época, cuando llegamos al hospital, tocó bocina y ya en aquella época los médicos y la enfermera salían de adentro. No esperaban a entrar, a hacer la cola y todo. Y dice, acá tenemos un herido de tigre. ¿Qué? Dice, está borracho, no le haga caso. Mentira, que va a ser borracho, era algo insólito, nunca había pasado. Claro. No la creían. ¿Cómo le van a creer que hay un herido un tigre? Sí, en el pueblo. Ramallo, en el pueblo. Ahí yo me desentiendo de Carlito. Y yo me quedo mirando el auto que se va. Cuando me doy vuelta, el tigre estaba agazapado nuevamente para largárseme encima a mí. Pero como yo estaba armado, le efectúo 2 o 3 disparos más y cada disparo pegaba un maullido. Y tal es así que después, en un porche de una casa que está a unos 40 metros, te puedo decir, de la esquina, se tiró ya a morir. Nadie de nosotros, los protagonistas de esta historia, sabíamos que había llegado un circo. Llegó a última hora, ya de noche. Se ve que venían de viajar largo. Dejaron los carromatos en el lugar donde la alquilaban siempre para que funcionen los circos. Y se fueron a cenar al centro. Y en ese interín fue que se escapó el tigre. Se había escapado del circo, que estaba en ese momento por el piso de la jaula, que estaban las tablas podridas
de la orina, y con las garras las levantó y se escapó. Y antes había atacado un caballo en el cuarto trasero, con las garras, pero el caballo se ve que le pegó una patada y se zafó, se fue corriendo y después seguí yo. A este hospital trajeron a Carlos muy malherido. El médico que lo atendió fue claro. La distancia entre su vida y su muerte había sido de medio centímetro. El médico me dijo, dice, esta que está acá está a medio centímetro de la yugular, dice. Son arterias que tienen mucha presión y son imposibles de soldar. Así que tenés una vida de nuevo, me dijo. Y volviste a vivir. El médico ponía anestesia, suturaba, ponía anestesia, suturaba. Y en un momento me dice, le digo, uy, perdóname, me olvidé poner anestesia en esta. Entonces se puso anestesia y siguió cosiendo. Nunca suturé ni voy a suturar tanto en mi vida. 54 puntadas. Eran heridas cortas pero profundas. Él se preocupaba mucho por la cabeza. Siempre me preguntaba, ¿vos perdiste conocimiento? Porque no sabía si trasladarme a otro centro más complejo o no. Entonces me hacía continuamente preguntas, cómo me llamaba, dónde vivía, si estaba bien lúcido, si estaba bien cuerdo. Lo que sí temblaba todo, tenía como convulsiones. Carlos tuvo una nueva oportunidad. Formó una familia con Graciela, su novia de entonces, se recibió de ingeniero y fue docente. Pasaron 48 años y en Ramallo es una leyenda viva. Los chicos siempre me piden contar la historia, entonces uno le cuenta como modo de gracia, uno tanto contarla, por ahí pienso, no hubiese creado la familia que hice, 3 hijos, 2 nietos. Hay mucha gente, ¿viste? Pierde la vida por cualquier circunstancia, nadie tiene la vida comprada. Yo tengo 3 hijos varones y un nieto. Él era profesor en escuela técnica. Le contaba la historia. A todos los chicos de la escuela le contó la historia de Carlito. Te agradezco que hayas estado en ese lugar, ese momento, que hayas puesto tu valor, tu profesionalismo a la altura de las circunstancias. Y la verdad que muy agradecido por tu actuación en ese momento. La vida me puso en ese lugar. Y me alegro que hayas sido vos y tenerte conmigo hoy en día. Sí. Tenerte vivo. Los 2 Carlos son leyenda. En Ramallo son leyenda. Una historia que uno, si te la cuentan, decís, esto no puede haber pasado. Es inverosímil que un tigre de Bengala te ataque caminando de noche en la calle del pueblo y que Carlos, la víctima, haya guardado de recuerdo esa campera de impresión que daba, toda perforada por los colmillos del tigre. Sí, la campera la guardó su mamá. Imagínate una campera, un camulán, que él me decía, imagínate lo que me ayudó que haya sucedido en invierno, porque yo tenía remera de manga larga, buzo, pullover grueso y gamulán. Si no, me perforaba el cuerpo con heridas mucho peores de lo que terminaron sucediendo. Y la valentía de Carlos, ¿no? El héroe. Carlos Salvador y Carlos Salvado, los Carlos. Yo creo que mucha gente, especialmente los jóvenes, deben haber creído que esto era una leyenda urbana, ¿no? Como cuando escuchamos El Gran Pez, claro, esas películas tan míticas que no sabes si realmente sucedieron. Y acá lo que sucedió es que rescatamos una leyenda viva, los 2 Carlos contra el tigre. Y en el fondo es una historia de vecinos, claro. Vecinos que 50 años después, vos fíjate que ya no hay historias de vecinos con vínculos tan fuertes. 50 años después, a pesar de eso y gracias a eso, hoy tienen un lazo inquebrantable. Aparte, vos